Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buen fin de semana a todas y a todos los oyentes de la Radio Nuevo Mundo en el 102.3 FM de la Radio Curicana. Les quiero dar la bienvenida a todas ustedes para este espacio dedicado al misterio hoy día, ¿ya? A la introspección y el simbolismo. Hoy nos adentraremos en uno de los sistemas de autoconocimiento más antiguos y fascinantes. Vamos a hablar sobre el tarot. Durante la próxima hora viajaremos por su historia, sus símbolos, sus palos y finalmente por sus grandes protagonistas que son los arcanos mayores. Hoy nos dedicaremos a hablar sobre los arcanos mayores en el tarot. Prepárate para una experiencia profunda, cargada de magia y significado. Lo primero que quiero comentarles, enseñarles, mostrarles es de una u otra manera la diferencia en que existe entre un tarot y el oráculo. Muchas veces cuando la gente necesita una orientación, necesita un consejo, inclusive a veces necesita tan solo reafirmar lo que siente o piensa, le solicita a uno como lector de tarot una lectura. Hay personas inclusive que te dicen, no, 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 solo necesito una pregunta. Pero siempre surgen más de una pregunta, siempre surgen dos, tres preguntas como mínimo. Hay de todo en el tema del tarot. Hay quienes te cobran por preguntas, hay gente que te cobra por hora, por minutos, etcétera. Pero de una u otra manera esa retribución, ¿cierto? Tiene que ver con que uno interpreta, hace una interpretación a través de las cartas. Hay quienes como yo, por ejemplo, que canalizamos. Inclusive hay quienes como yo que realizamos antes de hacer una lectura, realizamos, por así decirlo, todo un proceso antes. No sé, pues yo le hago reiki a mis cartas, por ejemplo, estoy unos 5 o 10 minutos meditando antes de realizar la lectura del tarot. Pero bueno, el tarot es un nombre que evoca imágenes de cartas antiguas, símbolos enigmáticos y arquetipos universales. Pero ¿de dónde viene realmente el tarot? El origen del tarot se sitúa por allá en la Europa del siglo XV, especialmente en Italia, donde inicialmente no era una herramienta adivinatoria, sino un juego de cartas, conocido como tarocchi, tarocchi italiano. Con el tiempo, artistas y pensadores comenzaron a notar que la imagen del tarot estaban cargadas de simbolismos profundos, figuras humanas, animales míticos, elementos de la naturaleza, todos conectados con la filosofía, la astrología y la espiritualidad. En el siglo XVIII, ocultistas como Antoine Coeur de Gerbelin afirmaron que el tarot tenía raíces esotéricas, mucho más antiguas y supuestamente vinculadas al Egipto, a Egipto. Aunque esta teoría no tiene respaldo histórico, sin embargo, sí marcó el camino para el tarot que se convirtiera en un instrumento de introspección y de lectura espiritual. Entonces, para comenzar, quiero hacerle las profundas diferencias que existen entre el tarot y el oráculo. Por ejemplo, aquí yo tengo el tarot y tengo aquí un oráculo. Un oráculo tiene muchas más cartas, inclusive, sí, muchas más cartas a veces que el tarot normal. ¿Ya? El tarot tiene una estructura fija, universal y reconocible en cualquier parte del mundo. En el tarot podemos decir que son 78 cartas en total. Es una numeración establecida, ¿ya? No, no hay ni 80 ni 79 cartas. Siempre las cartas del tarot van a tener 78 cartas. Tiene un ciclo simbólico definido también. Hay 22 arcanos mayores de los que hablaremos hoy día y 56 arcanos menores, divididos en palos. A los palos se le llama a los bastos, por ejemplo, que simbolizan el fuego, las copas, que simbolizan el agua, las espadas, que simbolizan el aire, y los oros o pentáculos también se le llama a la tierra. Un pentáculo es una estrella de 5 puntas, ya, por si acaso, generalmente inscrita en un círculo. Sirve como muchas veces como un símbolo de protección. Entonces tenemos los 5 elementos, ¿cierto? Tierra, aire, fuego, agua y espíritu.
Y todo esto tiene que ver con la unidad de lo espiritual y lo material. Aunque hay miles de diseños de tarot, todos mantienen la misma base estructural, ¿ya? Un tarot es un tarot porque se conserva un sistema. Podemos encontrar tarot desde lo que tú te imagines, desde tarot de gatos, tarot de profesiones, tarot de películas, por ejemplo, de Star Wars, etcétera. Pero siempre, siempre tienen la misma estructura. Ahora bien, el oráculo. El oráculo no tiene una estructura definida. Cada creador decide. El número de cartas pueden ser 20, 33, 44, 80, etcétera. Cualquier número. No así como el tarot, ¿cierto? Que utilizamos para hacer una lectura de cartas. Sus temáticas son variadas. Pueden ser ángeles, dioses, animales, cristales, sombras, astros, afirmaciones, plantas, etcétera. Tiene, cada una de estas cartas tiene sus significados. Y cada una de estas cartas también puede tener un estilo de lectura. Es una herramienta libre, intuitiva, y no sigue un patrón universal. Por ejemplo, aquí yo tengo el oráculo de la sabiduría, ¿ya? Y además trae un librito. Entonces tú sacas una carta y tú le dices, por ejemplo, veamos la carta número 3, Entre dos mundos se llama esa, y dice mensaje del oráculo, el significado esencial de esa carta, y además tiene un mensaje sobre las relaciones y mensaje sobre la prosperidad y un mensaje de protección. ¿Te fijas? Entonces trae un librito, entonces ¿qué es lo que hace la gente? Te saca una carta del oráculo y te lee por lo general ese librito. Hay gente también que cuando hace una lectura de cartas, por ejemplo, de una carta como tengo de un tarot akáchico, también trae un librito y te hace una lectura. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Saca 3 cartas de este oráculo, o sea, de este tarot, porque este es un tarot, a diferencia del oráculo, y hace una lectura de estas 3 cartas. Yo, por ejemplo, cuando hago una lectura general con un tarot Rider White, que es este que tengo acá, siempre le digo, te voy a dar de regalo al final una tirada de tarot akáchico. Y lo increíble, lo fantástico, y diría yo, a veces inclusive mágico, es que cuando tú haces, no sé, 10 preguntas, cuando tú realizas esa tirada de tarot akáchico, sacas 3 cartas, tienen que ver mucho con las 10 tiradas anteriores. O muchas veces te dan respuesta o te unen todas esas preguntas en una o 2 cartas. Es increíble, ¿ya? Ahora bien, la simbología del tarot. El tarot trabaja con arquetipos universales. ¿Qué son los arquetipos? Son patrones, son modelos, ¿ya? El tarot, su simbología viene del hermetismo, de la cábala, de la astrología, de la alquimia, de la mitología, de la psicología también. El tarot utiliza un lenguaje simbólico, estructurado e interconectado. Por ejemplo, el mago representa acción y conciencia del yo. La luna representa el subconsciente, las ilusiones, lo oculto. Los palos representan elementos de la vida humana. Es como un idioma simbólico universal. El oráculo, en cambio, la simbología va a depender del autor. Puede inspirarse en ángeles, animales, hadas, runas, plantas, afirmaciones positivas, etcétera. No existe una continuidad simbólica entre carta y carta, que es lo que vamos a ver hoy día. Porque hoy día vamos a realizar el viaje del loco, que es la carta número 0. Así se le llama muchas veces cuando se enseña los arcanos mayores, te enseñan lo que le llaman el viaje del loco. Desde la carta 0 del loco hasta la 21, que es el mundo. ¿Ya? Bueno, el tarot es más técnico, el oráculo es más libre. Esa es una diferencia fundamental. El tarot requiere estudio y práctica, ¿ya? Leer números, interpretar símbolos, comprender energías elementales, integrar arcanos mayores y menores, conectar patrones. Se combinan significados, posiciones y relaciones entre las cartas. El tarot es analítico profundo. El oráculo tiene un mensaje claro, tiene una frase guía y tiene una inspiración inmediata. No requiere tanta técnica, por lo que suele ser más asequible para principiantes. Mucha gente le dice, antes que lea el tarot, aprende a usar un oráculo. Cómprate un oráculo,
aprende a interpretar el oráculo y después se te va a hacer mucho más fácil interpretar el tarot. Bueno, ahora tenemos el propósito. El tarot profundiza, el oráculo guía emocionalmente. El tarot es ideal para un análisis profundo, una exploración psicológica, comprender patrones y procesos, ver causas, dinámicas y consecuencias. Puede ser más intenso, reflexivo y nivelador. El oráculo, por su parte, es ideal para mensajes de apoyo emocional, intuición rápida, inspiración diaria, guía espiritual suave. Se utiliza más para acompañamiento energético. Ahora, el tarot te confronta, te cuestiona, te muestra lo que debes ver. El oráculo, por su parte, te abraza, te inspira, te recuerda tu fuerza interior. Los dos son valiosos, sí, los dos son valiosos. Solo responden de forma distinta. Existe dentro de esta historia del tarot muchos tarot, ¿ya? En base a que se han ido modernizando. Por ejemplo, existe un tarot que se llama el tarot de Marsella. Lo habla mucho Alejandro Jodorowsky, este tarot. De hecho, Alejandro Jodorowsky, él realizó con los creadores del tarot de Marsella, los que tienen la licencia del tarot de Marsella, realizó una actualización de este tarot. Cambió algunos colores, cambió algunos colores, colocó algunas cosas diferentes dentro de las cartas. Entonces, el tarot de Marsella, que tiene por ya prácticamente 4 siglos, es el más influyente de la historia. Es base del esoterismo occidental del tarot. Tiene una iconografía simple pero cargada de simbolismo medieval. Son figuras medievales las que aparecen en esta carta. Es muy utilizado en Francia, España y Latinoamérica. Ahora, ¿existen otros tarot? Existen muchos tarot, ¿ya? Pero por ejemplo yo utilizo el Rider-Waite-Smith, que es del año 1909, que es el más popular. Es el que se utiliza prácticamente en todo el mundo y se introdujo en escenas completas de los arcanos mayores, ¿ya? Es perfecto para principiantes y profesionales y es base de la mayoría de los tarot modernos. La mayoría de los tarot se basan en el Rider-Waite-Smith. También existe otro tarot bastante conocido que se ve en redes, que tiene que ver con el tarot, se llama Tarot 8 Zen, ¿ya? Está basado en espiritualidad zen. No es un tarot clásico, ¿ya? Estructuralmente, pero se usa como tal. Para resumir esta primera parte, el tarot es un sistema estructurado, tradicional, simbólico y analítico. El oráculo, por su parte, es libre, intuitivo, emocional y variable. Los tarot históricos claves son el Marsella, el Visconti Sforza, y el tarot más usado hoy en día es el Rider-Waite-Smith, el Marsella, el 8 Zen. Todos son derivados, ¿cierto?, de estos tarot, ya que tienen 4 o 5 siglos prácticamente. Y así vamos a cerrar este primer bloque y en el segundo bloque vamos a meternos, a introducirnos en los arcanos mayores. Ahora una pequeña pausa comercial y una canción por ahí que preparamos especialmente para este programa. Gracias. Escucha, espíritu, la voz del que parte, un loco sin nombre que
Y ahí teníamos una canción especial para esta tarde que era con respecto al viaje del loco. Cuando se enseña el tarot, por lo general se enseña de dos maneras. Bueno, se enseñan primero los arcanos menores y luego los arcanos mayores, o viceversa. ¿Ya? Le enseñan primero lo que son los arcanos mayores, que son 22 cartas, que están, ¿cierto? 22 cartas desde el 0 hasta el 21. Algunos dicen que el loco es la carta 0, otros dicen que también podría ser la carta 22. ¿Ya? Yo diría que es más la carta 0, porque es como el viaje, es el comienzo, la historia, el comienzo de algo. ¿Ya? Y como les decía, existen varios tipos de cartas. Acá tenemos el Rider Waite, específicamente en mi mano tengo ahora la carta de Marsella. Son las cartas más antiguas. Bueno, el Rider Waite es del siglo XX, pero acá tenemos las cartas de Marsella que son del siglo XVI, XVII. Entonces, de una u otra manera, tienen una simbología, tienen un aspecto un poquito diferente uno de otro, pero tienen casi los mismos elementos simbólicos. Ahora, para comenzar a hablar de los arcanos mayores, tenemos que decir que los arcanos mayores, primero que todo, representan arquetipos universales, fuerzas que existen dentro de cada persona, más allá de su cultura o época. Su simbología suele incluir colores con intención, animales o elementos naturales, números cargados de significado, posturas corporales específicas, objetos rituales o mágicos. Muchas veces estos objetos rituales y mágicos, estas posturas, estos elementos naturales se repiten en una y otra carta. Lo importante es que cada carta dialoga con las demás, como si fueran capítulos de un libro. Tenemos, por ejemplo, la primera carta o el primer arcano mayor, que es el loco. Es el número 0. Es el inicio absoluto, el potencial infinito. El personaje que tenemos en esta carta es un joven con una mochila ligera, ya, con desapego. Es como la mochila que usaba el Chavo del Ocho cuando lo acusaron de ratero. Se fue con una mochilita parecida, muy parecida a el loco, ¿ya? Entonces esta mochila tiene que ver con el desapego, con irse, con el caminar, con el explorar, con el buscar. Hay un precipicio también acá en esta carta, ¿ya? Que tiene que ver con la aventura y con el riesgo. Y además tenemos un perro que es el instinto o guía interior. Entonces el perrito en todas las cartas está, ¿cierto? Como acercándose, apegado al loco. La interpretación visual que le podríamos decir o expresar en el loco es que el loco camina sin mirar hasta este precipicio, ¿ya? Confiado en la vida. Sus colores suelen ser luminosos, que tienen que ver con la energía pura. ¿Qué lo une al siguiente arcano? El loco representa la esencia de entrar al mundo. Y luego viene el arcano, que es cierto que es el mago, quien toma ese potencial y lo transforma en acción. Entonces, luego del loco tenemos a la siguiente carta, que es el mago. Su simbolismo, hay una mesa con 4 palos de tarot, que tiene que ver con el dominio de los elementos. Tiene la mano arriba y una mano abajo, este mago. Entonces, ¿cómo es arriba? Es abajo, podría significar. Y además aparece el símbolo infinito sobre la cabeza, que tiene que ver con la creatividad ilimitada. ¿Ya? El símbolo infinito, el Lemniscatas, también se le llama. ¿Qué interpretación visual podríamos decir cuando vemos la carta del mago? Que el mago anuncia que puedes hacer uso de tus habilidades, que tienes recursos, que tienes algo que es solamente tuyo. La unión con el siguiente arcano es que si el mago es acción consciente, la sacerdotisa es sabiduría interior, el complemento perfecto. Y así como decíamos, esta unión entre el arcano del mago y la sacerdotisa, ¿qué podría simbolizar?
Hay un libro pergamino que tiene ella, ¿cierto?, en sus manos, que tiene que ver con el conocimiento oculto. Al lado de esta sacerdotisa, tanto a la izquierda como a su derecha, hay dos columnas que tienen que ver con las polaridades. Y hay detrás de esta sacerdotisa hay un velo que tiene que ver con el misterio. La interpretación visual de esta carta podríamos decir que ella mira tranquila, ¿cierto? Y mira tranquila, tiene una mirada tranquila, de paz, de tranquilidad. Hay algunos colores fríos que tienen que ver con la introspección y además con la intuición. ¿Qué lo une con la siguiente carta? Bueno, tenemos la intuición, ¿cierto? Y luego viene la creatividad manifestada en el mundo a través de la emperatriz. Esta emperatriz podríamos decir que simboliza fertilidad a través de la naturaleza abundante. Hay una naturaleza abundante detrás de ella, hay árboles. Además también podríamos decir que simboliza poder femenino, porque ella está en un cetro y además tiene una corona. ¿Qué más podría tener como simbolismo? De placer y creatividad, por sus ropajes suaves. Todo lo que simboliza su ropaje, ¿cierto? Podría ser placer y creatividad. Y luego viene la interpretación visual que podríamos decir, si la miramos bien, que es una figura cálida, asociada al nacimiento de ideas o relaciones. Ahora, ¿qué lo une o qué une esta carta, esta emperatriz, a la siguiente carta que viene, que es el emperador? Es que hace de una u otra manera falta estructurar. Por eso llega el emperador, ¿ya? Porque creamos, ¿cierto? Pero al crear tenemos que estructurar, tenemos que ordenar. Por eso llega la siguiente carta, que es el emperador. Y el emperador, ¿qué simboliza? Estabilidad. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el emperador está en un trono de piedra, ¿ya? También simboliza protección. ¿Por qué? Porque tenemos una armadura bajo la ropa. Y obvio, este emperador simboliza autoridad. ¿Por qué? Porque tiene una mirada firme. La interpretación visual de esta carta podría decir que tiene que ver con el orden, las reglas, los límites. Y la unión con la siguiente carta, que es el sumo sacerdote, tiene que ver con que ninguna estructura se sostiene sin su guía espiritual, ¿ya? Por eso aparece el sumo sacerdote. Miren, ahí ya vamos desde la carta 0 a la cuarta, y ahora vamos con la quinta carta, con la quinta carta, por así decirlo, ¿cierto? Que es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ¿qué simboliza? El acceso al conocimiento, porque aquí él tiene dos llaves cruzadas, ¿cierto? Tiene llaves cruzadas ahí en su mano. Luego, bueno, las llaves cruzadas, si las llaves cruzadas están dentro de esta carta. Luego tenemos la enseñanza. ¿Por qué? Porque al frente de este sumo sacerdote hay dos discípulos. Y además también podríamos decir que, también se dice que este sumo sacerdote simboliza la tradición, porque tiene una actitud, por así decirlo, paternal. Entonces, ¿qué nos podría decir, qué nos podía representar o qué nos podíamos interpretar esta carta? Representa valores, creencias y la educación espiritual. Es la unión. ¿Por qué? Porque de una u otra manera llega la prueba del corazón. Después de este sumo sacerdote, aparece la carta de los enamorados, que es la carta número 6. ¿Qué simboliza esta carta? La carta de los enamorados, primero que todo, son dos caminos o dos figuras. Eso representa una elección. También una guía celestial. ¿Por qué? Porque frente a los enamorados aparece un ángel. Y obvio, aparece un jardín, y podríamos decir que ese jardín representa el deseo. ¿Qué interpretación podríamos decir o ver al frente de esta carta? Es que aquí no se habla solo de amor, sino de decisiones importantes. Entonces, de una u otra manera, como les digo, así vamos pasando carta por carta. Y para darle un poquito más de, digamos, suspenso a las cartas que siguen, vamos con la siguiente canción para este programa.
En tus brazos la eternidad descansa. Eco divino de la creación, aunque renueva cada emoción. Aunque los dioses llama inmortal, símbolo eterno, legado total, más que un signo, una verdad profunda, vida que nace, vida que nunca se esfuma. Y así continuamos con el programa Sanando desde Adentro, ¿cierto? Hoy día hablando sobre el tarot. El tarot, sobre todo específicamente hoy día estamos tratando los arcanos mayores, los 22 arcanos mayores. Comenzando por eso que se le enseña muchas veces a la gente cuando comienza a aprender el tarot, del viaje del loco. Ya pasamos por, ¿cierto? Las primeras seis cartas. Comenzamos con el loco, ¿cierto? El loco, que es la carta número 0, luego seguimos con el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, apareció el emperador, luego vino el sumo sacerdote y la carta de los enamorados. Ahora tenemos la carta del carro. La carta del carro podría tener como simbolismo la dualidad controlada, ¿ya? ¿Por qué? Porque el carro te habla de una otra manera de que existen dos esfinges o caballos, porque ahí está, y ahí es extraña esta carta, porque uno dice, oye, ¿dónde están los caballos? Y los caballos están representados por dos esfinges, ¿ya? Hay en otras cartas también que se representan por caballos. Pero, por ejemplo, la Rider White, en la carta que estamos hablando ahora, está representada por dos caballos. La armadura de la persona que está arriba de ese carro podría decirse que es la protección. Y la estrella en la frente que tiene esta persona, ya podría decir que es el propósito. Ahora bien, si interpretamos esta carta mirándola directamente, podríamos decir que nos habla esta carta el carro de voluntad, éxito e impulso. La unión con la siguiente carta nos puede decir que todo avanza, pero todo necesita o requiere una fuerza interior real. Por eso aparece la carta de la fuerza. Y una carta bien potente, la carta de la fuerza, porque podríamos decir que es el dominio del instinto. ¿Por qué? Porque hay una mujer en esta carta abriendo la boca del león, ¿ya? También podríamos decir que es el poder espiritual. ¿Por qué? Porque aparece la carta del infinito sobre la cabeza, el Lemniscata. La interpretación, si miramos esta carta, dice que la fuerza es suave. Y esa fuerza es suave porque se necesita paciencia, compasión y autocontrol. La unión del dominio interno llega a la búsqueda externa. Y una vez que tenemos esa fuerza, llega el ermitaño, la carta número 9. El simbolismo del ermitaño podríamos decir que es la luz del conocimiento. Por el farol, ¿cierto? Por el farol que tiene este ermitaño es la luz del conocimiento. Luego también podríamos decir que tiene que ver con el apoyo. ¿Por qué? Por el bastón que tiene este ermitaño. Y también podríamos decir que es una carta de la introspección. ¿Por qué? Porque es un camino solitario, ¿cierto? Es un camino de una persona que va alumbrándose con esta farol y apoyándose con este bastón. Si miramos directamente la carta, podríamos interpretarla como sabiduría, reflexión, tiempo de retiro.
Bueno, el ermitaño descubre que todo gira en ciclos. Por eso aparece luego una carta, la carta número 10, que es la rueda de la fortuna. El simbolismo de esta carta tendría que ser por fuerzas superiores. Y acá hay animales, ¿cierto? Y seres míticos en esta carta, en esta rueda de la fortuna. También podría decir que es el destino. ¿Por qué? Porque es una rueda en movimiento. La interpretación, si la miramos fijamente, podríamos decir que son cambios inevitables, giros de la vida, como decía la canción que escuchamos hace poquito. Y la unión después del cambio se busca el equilibrio, y ahí aparece la carta de la justicia, ¿ya? ¿Qué simboliza esta carta de la justicia, esta carta número 11? Es el equilibrio. El equilibrio se demuestra a través de la balanza, ¿cierto? De la balanza que tiene esta persona ahí en su mano izquierda, además del discernimiento, que simboliza la espada que tiene en su mano derecha. Y la imparcialidad, podríamos decir, es simbolizada a través del trono donde está sentado esta persona. La interpretación, si la miramos directamente a esta carta, tiene que ver con claridad, consecuencias, responsabilidad. Luego hay una unión de esta carta con otra. Llega en un momento de pausa. Y ahí aparece una carta bien enigmática, el colgado. El colgado simbólicamente podríamos decir que nos habla de una perspectiva distinta. No es que esté colgado del cuello, está colgado de las piernas y de las manos, ¿ya? Eh, También podríamos decir que nos simboliza una entrega por esa pierna que está cruzada. Hay una pierna cruzada en forma de cuatro el colgado. Y luego podríamos decir que también simboliza la iluminación por el halo, ¿cierto?, que está alrededor de este colgado. La interpretación muchas veces tiene que ver con una rendición voluntaria, con una comprensión profunda. Y luego del colgado, esa comprensión nos podría llevar a una transformación radical, que es la carta de la muerte. La carta de la muerte no tiene que ver muchas veces con tragedia, sino que tiene que ver con un cambio inevitable, que tiene que ver con ese esqueleto, ¿cierto?, que va arriba de un caballo. También podríamos decir que tiene que ver con un renacimiento, que tiene que ver con el amanecer que va detrás de este esqueleto que va sobre un caballo. Y también tendría que ver con una nueva vida, que tiene que ver con las flores también que están dentro de esta carta. Entonces yo siempre le digo a la gente, esta carta del caballo de la muerte, que es la carta número 13, no significa una carta mala, a veces significa un nuevo ciclo, un cambio inevitable, ¿ya? De una otra manera, hay una unión también, ¿cierto? Que el renacer debe equilibrarse. Y ahí aparece la carta número 14, que es la templanza. Pero antes de seguir con la templanza, vamos a ir con otra canción, para que vayamos, ¿cierto?, de a poquito absorbiendo el significado, el simbolismo y la unión de estas cartas, de este camino del loco hasta llegar al mundo. Estamos en la Radio Nuevo Mundo en el 102.3 FM, en el programa Sanando desde Adentro.
caminando, arcano tras arcano. La rueda gira siempre en mis manos. Del 0 al 21 mi espíritu triste, el camino del loco nunca oscurece. El carro avanza con ímpetu hacia el sol. La fuerza me doma con paciencia y control. El ermitaño en la noche su lámpara alzó y por un puente invisible hacia el destino me llevó. La rueda de la fortuna cambia sin avisar. La justicia me pesa lo que debo ajustar. El colgado me muestra otro punto de vista y la muerte transforma lo que ya no resista. Voy caminando, arcano tras arcano. La rueda gira siempre en mis manos. Del 0 al 21 mi espíritu crece, el camino del loco nunca oscurece. Templanza equilibra mis aguas internas, el diablo susurra tentaciones eternas, la torre se quiebra con un trueno mortal, pero la estrella promete un futuro ideal. La luna me envuelve en su danza de sombras, el sol ilumina las verdades más hondas, el juicio me llama a renacer otra vez y el mundo me abraza al llegar a mi vez. Voy caminando, arcano tras arcano. La rueda y la pudo siempre soberano. 11 viajes pasé, 1000 lecciones dejé, pero el loco regresa para volver a nacer. Y continuamos esta tarde en el programa Sanando desde Adentro con el camino, con el viaje del loco, ¿cierto? Que es la carta número 0. Y ahora llegamos prácticamente a esa curva, ¿cierto? Finalizando, ahora llegamos con una carta que se llama la templanza, que es la carta número 14, la templanza. Simbólicamente podríamos hablar que habla de armonía, porque aquí tenemos un ángel mezclando agua entre dos copas. Entonces la armonía. Simbólicamente también podríamos decir que tiene que ver con la integración, porque detrás de él, de este ángel, hay un camino que va directamente hacia el sol. También podríamos decir, si miramos la carta directamente, podríamos decir que esta carta podría hablarnos de paciencia, moderación, sanación. Pero integrar también implica enfrentar sombras, ¿ya? Es por eso que después de esta carta, aparece la carta número 15, la carta número 15 que es la carta del diablo. Simbólicamente podríamos hablar de que nos habla de ataduras emocionales, habla muchas veces esta carta de vicios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está representada por las cadenas, ¿cierto? Por las cadenas que tiene el diablo en estas dos personas que están enfrente de él. Nos tiene encadenado este diablo. También podríamos hablar de instintos reprimidos por esta figura cornuda, por así decirlo, del diablo. También nos podría hablar de dependencia por esta pareja atrapada enfrente del diablo, que les decía también que está atrapada y encadenada. Ahora,
Podríamos hablar entonces de una interpretación más general, podríamos decir que hablamos de apegos, deseos, adicciones, miedos, cuando hablamos de la carta número 15, que es la carta del diablo. Enfrentar estas sombras libera la verdad, ¿cierto? Entonces, por eso que ahí aparece una carta que algunos dicen que es muy catastrófica, pero no, no es catastrófica. Muchas veces viene a dar orden, que tiene que ver con la carta número 16, que es la carta de la torre. El simbolismo de esta carta dice que podría ser una iluminación repentina. ¿Cómo se podría simbolizar? Por un rayo que cae en esta torre, ¿ya? También podríamos hablar de estructuras falsas. Eso quiere decir que esta torre empieza a caer, ¿ya? Y luego tenemos también, podríamos, como simbolismo, podríamos decir que tiene como una liberación por las figuras que caen de esa torre al vacío. Entonces, si la interpretamos, podríamos decir que habla de rupturas, de revelaciones, de derrumbes necesarios en la vida, o en nuestros temas, o en nuestros proyectos. Tras la tormenta, entonces, llega la esperanza. Y ahí aparece la carta número 17, que es la estrella, que nos habla de pureza a través de esta mujer desnuda, ¿cierto? Que nos habla de una guía espiritual que simboliza la estrella y que nos habla también de una conexión divina. Es el agua fluyendo de esa vasija que tiene esta mujer desnuda en un arroyo, ¿cierto? Entonces hablamos de conexión divina, guía espiritual, pureza. Ahora bien, ¿qué nos puede interpretar esta carta? ¿Qué interpretación podría darnos esta carta? Podría interpretarnos paz, inspiración, fe renovada. Pero aún quedan misterios por atravesar. Es por eso que luego viene la carta número 18. La carta número 18 es la luna. ¿Qué nos simboliza esta luna, esta carta de la luna? La naturaleza dual, por ejemplo. Hay lobos y perros reunidos en esta escena de esta carta. La confusión, porque hay un camino bajo la luna, ¿cierto? Y también nos podría interpretar, o tiene como simbolismo, lo inconsciente, que hay un cangrejo ahí emergiendo de las aguas, ¿cierto? En esta imagen de esta carta. Entonces tenemos naturaleza dual, confusión y lo inconsciente. Si la podemos interpretar, podríamos hablar de sueños, intuición profunda, ilusiones, temores. Tras la oscuridad, entonces, amanece. Y si amanece, aparece esta carta número 19, que es el sol radiante, que nos habla de claridad total. Además, hay un niño que está en un caballo, ¿cierto?, que nos habla de la inocencia. Y hay girasoles que están creciendo ahí en la imagen también, que tiene que ver con el crecimiento. Entonces, interpretemos esta carta. El sol, podríamos hablar, esta carta número 19, que nos habla de éxito, alegría, verdad, vitalidad. Ese despertar entonces lleva a un llamado superior. Y ahí aparece la carta número 20. La carta número 20 es el juicio. Para algunos el juicio kármico. ¿Qué simbología tiene esto? Es el llamado a lo divino, porque hay un ángel tocando una trompeta. También podríamos hablar de renacimiento, porque hay personas que están resurgiendo, que están mirando, que están como alabando a este ángel tocando esta trompeta. ¿Qué podría interpretarnos? Una toma de conciencia, un despertar espiritual, una evaluación de la vida. Después del renacer, entonces, llega la plenitud. Y ahí aparece la última carta de este tarot, o de este, más que este tarot, de estos arcanos mayores. La carta número 21, que es ya al finalizar el camino, ¿cierto? O el viaje del loco, que es la carta del mundo. La carta número 21, la carta del mundo. ¿Qué simboliza esta carta? La culminación de algo, la fluidez. Es una figura que está bailando, una figura danzante. La perfección, que habla sobre una corona que la rodea, ¿cierto? Una corona ovalada que rodea a esta mujer que está danzando, que está bailando.
y la armonía total. ¿Por qué? Porque hay 4 seres, ¿cierto? Hay un león, ahí hay una mujer, bueno, hay un águila y hay un ser, ¿cierto? Un poquito con un cuerno ahí, que ahí podríamos interpretar varias formas de qué tipo de animal es. Pero finalmente, al terminar este viaje, el loco entonces vuelve a empezar el ciclo eterno. Y esos son los arcanos mayores, que de una u otra manera todos se van relacionando uno tras de otro. Y para cerrar, les quiero compartir algo, les quiero compartir una dinámica. Muchas veces cuando se enseñan esta lectura de tarot o se enseñan los arcanos mayores, te enseñan a que tengas tu número del arcano mayor. ¿Cómo se saca el número de tu arcano? Mira, piensa en tu fecha de nacimiento, suma tus dígitos y reduce el resultado a un número entre 0 y 21. Por ejemplo, si naciste el 21 de agosto de 1992, suma 2 más 1 más 0 más 8 más 1 más 9 más 9 más 2. Y eso te va a dar como resultado 32. Luego ese 32 súmalo y te va a dar 3 más 2, 5. Y entonces esa sería la carta del sumo sacerdote. Entonces, ¿quién nació el 21 de agosto, el 21 del 08 de 1992? Su arcano sería el sumo sacerdote. Esa es tu carta guía. ¿Ven? Entonces, de una u otra manera, tenemos los 21 arcanos, ¿cierto? Que tiene que ver con el loco, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, hasta llegar al mundo, que es el cierre perfecto, el logro, la plenitud. Entonces, amigas y amigos, los invito a que descubran, ¿cierto?, cuál de los arcanos ustedes les corresponde a través de su fecha de nacimiento. Suman todas esas, luego convierten del 0 a 21 y va a aparecer su arcano mayor, su arcano dentro de las cartas del tarot. Espero que les haya gustado este programa. La próxima semana vamos a revisar los arcanos menores. Vamos a ver si vemos la mitad de los arcanos menores, porque son bastantes, son 56 cartas. Nos estamos viendo, muchas gracias a todas y a todos. Me despido desde la Radio Nuevo Mundo en el 102.3 FM de la Radio de Curicó y nos vemos en un nuevo programa Sanando desde Adentro. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, chao.